Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, les agradezco a todos por estar aquí. Para mí es una experiencia innovadora, realmente no tengo mucha experiencia en esta actividad online o virtual, así que bueno, intentaré dar lo mejor de la presentación. Para los que no me conocen, mi nombre es Esteban Mélez, soy médico veterinario, cirujano, ortopedista, trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, la charla de hoy se va a centrar en las infecciones asociadas a las patologías ortopédicas o las cirugías ortopédicas. Así que cuando, bueno, me den aquí el ok de parte de los organizadores, podemos comenzar con la conferencia. Cuando quieras puedes compartir pantalla, Esteban. Okay. Bueno, básicamente todos sabemos que las infecciones asociadas a la ortopedia son complicaciones muy poco gratas para los ortopedistas, con las cuales nos tenemos que enfrentar con frecuencia en nuestra rutina diaria. Tenemos diferentes pautas en la aproximación al tratamiento de las infecciones, pero creo que el punto más importante y cardinal está basado en el rápido diagnóstico y tratamiento del mismo. Por lo tanto, dentro de los objetivos básicos que vamos a abordar en esta conferencia, es intentar que el cirujano identifique rápidamente los signos de la osteomielitis, que instaure un rápido tratamiento, mejorando de esta manera las posibilidades de curación, que sepa identificar aquellos casos donde se debe actuar con un tratamiento más agresivo o quirúrgico y que pueda emitir un pronóstico respecto de la patología. Dentro de estos objetivos, vuelvo a repetir, debemos focalizarnos en el hecho de intentar lograr un diagnóstico lo más rápido, precoz y completo, con el objetivo de maximizar las posibilidades de resolución de la complicación. En un estudio sobre 1921 fracturas, publicado ya hace un tiempo, en 1990, que muestra un porcentaje global de 199 complicaciones, o sea, 10% global de todas las complicaciones. De ese 10%, las osteomielitis, fundamentalmente en perros, representan el 44%. Por lo tanto, es claramente la complicación más relevante respecto del resto de las complicaciones, al menos cuando hablamos de perros. Si bien tenemos que diferenciar entre la osteomielitis aguda y la osteomielitis crónica, el diagnóstico clínico es aquel que nos va a aproximar inicialmente a poder abordar alguna de ellas. Lo que tenemos que tener en cuenta que de estas dos entidades, de estas dos formas de evolución clínica de la osteomielitis, la osteomielitis crónica es la más frecuente, es la más difícil de diagnosticar y la más rebelde de tratar. Por lo tanto, nos vamos a focalizar puntualmente en la osteomielitis crónica. Mientras que la osteomielitis aguda es fácilmente diagnosticable, porque en general tiende a presentarse en los primeros días posquirúrgicos con signos clínicos característicos como alteraciones en la cicatrización, inflamación, dolor, claudicación, signos generales, fiebre, neutrofilia, drenaje por la herida e inflamación de tejidos blandos. El diagnóstico es clínico fácil y fácilmente asociado a que el paciente fue sometido a un procedimiento quirúrgico en pocos días. Por lo tanto, aquí esto no revierte mayor complejidad en el diagnóstico. En tanto, la osteomielitis crónica sí representa un gran desafío diagnóstico,
dado que los signos sistémicos son raramente frecuentes, son infrecuentes o ausentes en la mayor parte de los casos, porque en general el paciente concurre con un principal signo clínico que a nosotros nos va a orientar al diagnóstico de la complicación, que es la claudicación. La claudicación asociada al dolor, asociada a la osteomielitis crónica, puede estar acompañada, en muchos casos, por una fístula. Si tenemos un paciente que fue sometido a un procedimiento quirúrgico, semanas o meses después de ese procedimiento presenta una fístula dolorosa asociada al sitio quirúrgico, bueno, el diagnóstico comienza a encaminarse porque el signo cardinal de la osteomielitis crónica dijimos que es la fístula. Si nosotros apelamos a métodos complementarios, el primero de los métodos complementarios que vamos a utilizar en líneas generales es la radiología. En la radiología podemos encontrar distintos signos radiológicos que pueden orientarnos, básicamente implantes flojos, proliferación perióstica, secuestros óseos, etc. Pero fundamentalmente osteomielitis crónica, un paciente que no presenta signos sistémicos relevantes, sí signos locales de inflamación, sí puede tener una fístula, y sí está asociado a un procedimiento quirúrgico semanas o meses anteriores. La fístula, en general, se correlaciona con dos posibilidades clínicas. La primera posibilidad es que esa fístula esté directamente relacionada con un involucro o un cuerpo sostenedor que haga que, como en este caso que estoy aquí marcando con el puntero, se genere una gran cavidad rodeada de una colecta purulenta que drene a través de la misma. La realidad es que no siempre, cuando tenemos un paciente con una osteomielitis crónica y tenemos una fístula asociada, se correlaciona con una imagen radiológica tan característica de secuestro como la que podemos ver en este caso. En muchos casos, la reacción perióstica e infección difusa, la osteomielitis difusa, tiende a fistulizar por uno o varios canales sin que sea fácilmente identificable o que se encuentre presente un involucro o un secuestro activo que deba ser removido quirúrgicamente. En este caso puntual podemos visualizar la fístula asociada al cuerpo sostenedor, a ese secuestro que podíamos ver en la imagen, y el procedimiento quirúrgico de remoción, no solo de la fístula, no solo del secuestro, perdón, sino del tracto fistuloso con todo el tejido blando comprometido a su alrededor. Se realiza un gran abordaje y un desbridamiento quirúrgico hasta lograr llegar al sitio donde encontramos el fragmento de hueso que fácilmente puede retirarse de la zona. Eliminando ese secuestro, se elimina el elemento sostenedor, pero claramente la osteomielitis crónica debe ser evaluada en líneas generales. Cuando solicitamos un estudio radiológico con la finalidad de diagnosticar una osteomielitis crónica, sabemos que la radiología posee una sensibilidad de un 62% y una especificidad un poco menor a la sensibilidad, porque la sensibilidad muestra la facilidad de la radiología en mostrar signos radiológicos asociados a la osteomielitis crónica, pero no siempre específicos de la. Estos signos, en general, son la reacción perióstica, las zonas de lisis, secuestros óseos y alteraciones en la consolidación como unión retardada o no. Podemos ver en estas dos imágenes, dos pacientes tomados al azar, uno con un error quirúrgico al colocar un clavo intramedular en el radio a través de la articulación, pero al margen de esta particularidad quirúrgica, lo que podemos ver es que tenemos grandes zonas de lisis, zonas de reacción perióstica alrededor de la zona donde está posicionado el implante, y
inflamación de los tejidos blandos perifracturarios. En el caso contrario, podemos ver, en el caso contrapuesto, un fijador externo que muestra también unos signos generalizados de osteomielitis crónica con gran reacción perióstica activa, zonas de lisis, etc. Así que básicamente los signos son bastante característicos, pero no específicos, dado que en muchos casos pueden confundirse muchas veces incluso con fenómenos de consolidación en signos más sutiles o alteraciones asociadas a tumores. La forma idónea de complementar el diagnóstico de la osteomielitis crónica hace que debamos recurrir a estudios de histopatología o citología. El estudio ideal que nos permite confirmar el diagnóstico de la osteomielitis crónica es la histopatología. En general podemos tomar la muestra mediante una aguja de punción de médula ósea, una aguja de Hamshidi, y de esa misma muestra podemos dividir en dos porciones, una porción para el cultivo de antibiograma y otra porción para la histopatología. Al ser un fragmento chico, la descalcificación debería ser más rápida y el diagnóstico no debería retrasarse tanto tiempo como en el caso de que estamos acostumbrados a la biopsia de hueso. También puede utilizarse la citología. Ambos estudios poseen una sensibilidad muy baja, no es un estudio solicitado inicialmente como screening y para el diagnóstico de la osteomielitis, pero sí nos permite confirmar asociado a la radiografía y asociado al cultivo de antibiograma. Por lo tanto, tiene una gran especificidad del 86.6% que en el transcurso del tratamiento instaurado inicialmente en forma empírica y luego asociado a los resultados del cultivo, que ahora vamos a ver un poco más adelante, nos va a permitir ratificar el curso del tratamiento, la confianza en las acciones terapéuticas que estemos llevando adelante. Cuando estudiamos un estudio histológico asociado a una osteomielitis crónica, lo que vamos a tratar de identificar es inflamación basada en neutrófilos en forma temprana, fibrosis de la cavidad medular, predominio de células plasmáticas y fragmentos de hueso necrótico. En esta imagen podemos ver zona de hueso sano, zonas de osteólisis y gran cantidad de células inflamatorias, lo que estaría confirmando el diagnóstico de osteomielitis crónica. Dijimos que con la misma muestra que tomábamos a través de esta aguja de punción ósea para realizar la biopsia, podíamos dividirla para tomar el cultivo, pero si el paciente requiere un procedimiento rápido de diagnóstico para identificar el microorganismo involucrado, podemos también tomar una muestra por punción profunda en la zona afectada mediante una aguja de gran calibre que nos permita recolectar sangre, fluidos o cualquier material representativo que pueda incluirse en el medio de transporte para el cultivo. De esta manera podemos identificar gérmenes en el 86% de los cultivos asociados a una osteomielitis luego ratificada. Ustedes saben que una de las principales complicaciones respecto de la identificación del microorganismo involucrado es que pueda dar un falso negativo asociado a la toma de muestra, al procesamiento de la misma, al transporte de la misma, a la conservación, etc. Si tenemos la posibilidad quirúrgica de retirar fragmentos de hueso o implantes, por ejemplo, tornillos o un fragmento de algún otro implante, es muy representativo colocarlo en el medio de transporte y que sea evaluado conjuntamente con el resto del hisopado, cultivo o la aspiración. Los microorganismos comúnmente aislados en las osteomielitis crónicas en general son los gérmenes gram positivos. Dentro de los gérmenes gram positivos, los estafilococos representan el 60% de todos los cultivos que
se identifican en este tipo de complicaciones. En el segundo escalón de frecuencia encontramos los estreptococos, por lo tanto siempre los gram positivos son los más frecuentes, y por ende la profilaxis antimicrobiana que se realiza en cualquier procedimiento quirúrgico, que básicamente es la administración de un antibiótico de amplio espectro por vía endovenosa 30 minutos antes de la cirugía, siempre debe estar orientada a este grupo de microorganismos que en general está cubierto por las cefalosporinas de primera generación como un método ideal de profilaxis antimicrobiana. Bien, volviendo al tema, los gérmenes gram-negativos también pueden estar presentes en segunda instancia o combinados con los gérmenes gram-positivos también, la Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas, la Klebsiella, en tanto que los anaerobios, si bien requieren un sistema de procesamiento especial, la realidad es que no se encuentran comúnmente asociados a la mayor parte de las osteomelitis crónicas que nosotros tenemos posibilidades de evaluar en nuestro medio. Cuando solicitamos un cultivo y antibiograma, el bacteriólogo nos va a comenzar a informar la evolución del mismo, y es esperable o deseable que los cultivos contengan lo que se conoce como la concentración inhibitoria mínima o el SIM. La concentración inhibitoria mínima para el caso de la vancomicina, que es un antibiótico comúnmente utilizado para gérmenes gram positivos multiresistentes, frecuentemente Staphylococcus aureus, se interpreta que en aquellos casos donde la SIM es menor o igual a 2 microgramos por mililitro, el antibiótico es efectivo ante este germen. Esto evita exponer la vancomicina ante microorganismos que no sean sensibles, aumentar la resistencia para un antibiótico que es un antibiótico seleccionado en casos especiales. En el caso ideal, esta SIM debería ser identificada para todos los antibióticos que nosotros estamos utilizando en la rutina, en el caso de la osteomelitis crónica, porque nos va a permitir tener una noción concreta respecto de la sensibilidad de los. Bien, cuando hablamos directamente de implantes y de infecciones asociadas a la ortopedia, no podemos dejar de referirnos a un fenómeno que se conoce como biofilm. El biofilm no es más que una matriz de exopolisacáridos que genera una capa aislante sobre el implante, constituyendo una verdadera barrera física que evita la llegada del antibiótico. En general pueden contener mecanismos de virulencia incrementados, producir beta-lactamasas, mecanismos de inhibición de la respuesta inmune local, y ese biofilm asociado al implante muchas veces no puede ser resuelto si el implante no es retirado. Y aquí tenemos que hacer una salvedad. Como criterio general, los implantes ante una osteomelitis crónica solamente se retiran cuando la lesión, la fractura está consolidada. ¿Por qué? Podemos tener consolidación ósea aún en presencia de infección, pero si tenemos una infección asociada a una inestabilidad en el foco quirúrgico, el resultado va a ser catastrófico. Entonces, se toma conocimiento de la posibilidad del biofilm, pero el implante no se retira hasta que la consolidación esté completa. Bien, enfocándonos directamente en el tratamiento, vamos a ver algunos ejemplos que puedan ir delimitando las posibles acciones terapéuticas a tener en cuenta en distintas gravedades de osteomelitis crónica. En este caso tenemos un mestizo, un perro de 6 años, con una fractura no reductible de radio, que clasificamos en la clasificación de Obed como 3-12-2, es una fractura que es perfectamente planificable con una fijación por medio de una
osteosíntesis mínimamente invasiva por el tipo de fractura. La osteosíntesis mínimamente invasiva, o MIPO, como se la conoce, de las siglas en inglés, Minimal Invasive Plating Osteosíntesis o Percutaneous Osteosíntesis, es un procedimiento que, además de garantizar una mejor, un mayor cuidado de la biología ósea en el foco de la consolidación, también, al no invadir el foco de la fractura y al realizarse abordajes a distancia del mismo para introducir los implantes, tiene menor posibilidad de sufrir infecciones asociadas. Bien. Acá podemos ver una fluoroscopía intraquirúrgica, donde podemos ver la colocación de los implantes a través de un mínimo abordaje alejado de la fractura. Bien, en general un paciente con estas características, una cirugía mínimamente invasiva, una estabilización con una placa bloqueada, en este caso un plate rod modificado con un clavo en la ulna, tiene una cinética de evolución clásica que hace que el paciente a los 15 días de control debería tener una evolución favorable con al menos una carga casi completa del peso en la extremidad y sin claudicación evidente. Este paciente concurre a los 15 días con signos de claudicación, de dolor, inflamación difusa, y cuando tomamos las radiografías de control, podemos evidenciar además que, bueno, a los 15 días no podemos tener todavía evidencia de consolidación explícita, signos de reacción perióstica asociados a la osteosíntesis de la ulna. Estos signos son sumamente inespecíficos, pueden estar asociados a una osteomielitis crónica en progreso, también pueden ser signos difusos de consolidación, pero asociados a la clínica errática de evolución del paciente, hacen que aún en un paciente con una cirugía mínimamente invasiva y con pocas posibilidades de sufrir una osteomielitis crónica, estadísticamente, debamos sospechar inmediatamente de la presencia de la misma. Entonces, inmediatamente iniciamos el protocolo de diagnóstico que se basa en toma de muestra para cultivo, toma de muestra para citología o histopatología, y podemos ver que en la histopatología, básicamente, y en forma resumida, podemos encontrar una inflamación focal con predominio mononuclear, y en el cultivo y antibiograma encontramos un enterobacter con una sensibilidad a enrofloxacina que comienza a utilizarse en una dosis de 10 miligramos kilo cada 24 horas. Este paciente, al momento de tomar la muestra para cultivo y antibiograma, se comienza empíricamente con un protocolo mixto, puede ser una aminopenicilina más una quinolona, y luego se restringe a la sensibilidad, o sea, se suspende la aminopenicilina y se continúa con la enrofloxacina. 50 días después de la cirugía podemos ver una imagen de la evolución clínica, no solo de la consolidación, sino también de la ausencia de signos asociados a la osteomielitis que está en proceso. Entonces, en este caso, fundamentalmente, la evolución favorable está basada en el rápido diagnóstico de la osteomielitis crónica, el no retraso en la toma de muestras, y podemos ver al paciente... ¿Quieres que lo suelte solo? No, con vos. Y ahora que vuelva. Ahora sí, con una funcionalidad acorde a un paciente de estas características. Bien, en este caso tenemos un boxer de 2 años con una fractura abierta de segundo grado. En general las fracturas de segundo grado se tratan perfectamente con fijación interna. Acá podemos ver que es una fractura transversa de radio y una fractura distal de la ulna, que se expuso en esta zona por medio de una pequeña incisión en el lateral. Bien, en este caso sí, puntualmente, sabemos que una fractura de segundo grado incrementa la probabilidad de infección, o sea, la tasa de infección.
por lo tanto debemos estar pendientes de la posibilidad de alguna complicación asociada. Si bien el procedimiento se realiza con un procedimiento aséptico, profilaxis antimicrobiana y lavado y toilette quirúrgica en el caso de ser necesario, la infección puede estar presente. En este caso podemos ver, hacemos una osteosíntesis, realizamos una osteosíntesis con una placa LSP en el radio, en la cara dorsal, y una placa de titanio 2.7 bloqueada, también LSP, en la ulna distal. Ahí podemos ver una muy buena reducción, una muy buena estabilización, y en el postquirúrgico inmediato todo se encuentra dentro de lo esperado. Tenemos el paciente en el primer control postquirúrgico, sin ninguna complicación, a los pocos días mostrando carga de peso sobre la extremidad operada, por lo tanto todo dentro de lo normal y nada que nos haga sospechar de ninguna complicación. 15 días después de la cirugía tenemos esta imagen radiológica, una imagen que no muestra grandes cambios, y a los 20 días el paciente retorna al consultorio porque manifiesta que tiene dolor, que tiene inflamación y que tiene una claudicación de primero o segundo grado. Nosotros inicialmente tomamos un recuento de glóbulos blancos que nos da un resultado de 19.000, y asociados al dolor, la inflamación y la claudicación decidimos, acá podemos ver el paciente con la extremidad notoriamente inflamada, sin fístulas, sin ninguna otra alteración asociada que nos haga sospechar, pero paciente con una fractura abierta, con ese tiempo de evolución, y con una cirugía previa, debemos sospechar de una osteomielitis crónica. Tomamos una radiografía y en la radiografía podemos ver zonas de reacción perióstica, ya sea tanto en el radio y en la ulna distal. Bien. En el mismo momento comenzamos el protocolo de diagnóstico que, como dijimos, se basa en la toma de muestra para cultivo y citología o histopatología, y se comienza con una antibiótico-terapia mixta empírica basada en aminopenicilina y con ácido clavulánico y una quinolona. Bien, el cultivo nos muestra un Staphylococcus aureus con una sensibilidad a tetraciclina y rifampicina. Bien. Inicialmente, como la sensibilidad en general se basa en la familia del antibiótico, decidimos comenzar, por una cuestión de practicidad en la administración, con doxiciclina a una dosis de 5 miligramos kilo por vía oral cada 12 horas, y el paciente a los próximos controles clínicos no muestra una respuesta clínica favorable. Hablamos con el cultivo, pedimos hacer una revisión del mismo con la incorporación de una SIM de vancomicina, y vuelve a mostrar una sensibilidad a la rifampicina, por lo cual decidimos comenzar con rifampicina a dosis de 10 miligramos kilo cada 24 horas. Como la rifampicina puede manejarse en un rango que además puede aumentarse entre 10 y 20 miligramos kilo cada 12 horas o cada 24 horas, decidimos incrementar la dosis y disminuir la frecuencia, teniendo en cuenta en la posibilidad de progresión de la osteomielitis crónica. Varios reportes asociados al uso de rifampicina en ortopedia muestran que la rifampicina puede actuar efectivamente incluso en presencia de biofilm. 7 días post inicio de la rifampicina, el paciente mejora, disminuye la inflamación, disminuye la claudicación. 60 días después de la cirugía tenemos consolidación sin evidencia de signos de osteomielitis crónica, así que el paciente se procede a suspender el antibiótico.
A los 120 días, en este paciente en particular, y dado que muchas veces la presencia del biofilm en el implante genera una reacción de tejido, una infección de tejidos blandos, pero no una perpetuación de la osteomielitis crónica, y esto se ve muchas veces en pacientes con TPLO o con otro tipo de implantes que están muy cercanos a la piel por el poco tejido blando interpuesto, asumimos que la carga bacteriana del biofilm no es suficientemente relevante como para perpetuar la osteomielitis crónica, pero sí para generar una infección de tejidos blandos, que requiere el retiro del implante, como hicimos en este caso. A los 120 días retiramos todos los implantes y dimos el alta quirúrgica al paciente. Ahí tenemos el paciente al momento del alta, ya con una funcionalidad adecuada al tiempo de evolución. Bien, como vimos, estos casos se basaron en tratamiento fundamentalmente por vía oral, muchas veces con antibióticos de fácil manejo, y que no requirieron demasiadas acciones quirúrgicas complejas. Acá, en este caso puntual, siguiendo la misma línea, tenemos una hembra de pitbull de 2 años que presentaba una ruptura de ligamento cruzado y una TPLO. La TPLO es una cirugía que tiene una performance, una cinética de recuperación muy clásica, de no mediar complicaciones. Todos los pacientes están cargando peso a la semana postquirúrgica, por lo tanto, un paciente en el que persiste una claudicación de segundo grado, con un retraso en la recuperación, dolor difuso y fiebre, debemos sospechar de una osteomielitis crónica, o de alguna complicación, en este caso, asociado a un recuento de blancos de 24.000, perfectamente está presente la sospecha. Tomamos una radiografía, 20 días después de la cirugía encontramos signos radiológicos de osteomielitis crónica severa. Encontramos grandes zonas de reacción perióstica, grandes zonas de lisis, y con gran riesgo de sufrir una fractura peri-implante. Por lo tanto, las acciones deben ser tomadas rápidamente, toma de muestra para cultivo y toma de muestra para citología. En este caso encontramos un Enterobacter, un germen gram negativo, sensible a la enrofloxacina. Comenzamos con un protocolo de 10 miligramos kilo cada 24 horas. 30 días después de la cirugía podemos ver un paciente con una mejora en la consolidación. Vimos que entonces la consolidación es importante, y cuál importante fue en este caso el mantener el implante que mantuvo la estabilidad de la osteotomía. Si a esto le hubiéramos agregado inestabilidad, hubiera sido una complicación realmente catastrófica. Entonces, ¿qué importante fue mantener el implante? Se consolidó la osteotomía, mejoraron drásticamente los signos de la osteomielitis crónica y fundamentalmente mejoró la evolución clínica del paciente. Entonces, evolución clínica del paciente favorable y radiológica con consolidación. A los 40 días repetimos las imágenes y encontramos que no hay signos evidentes de infección. Por lo tanto, decidimos suspender el tratamiento, hacemos un control al año postquirúrgico. Este paciente muestra una reacción de tejidos blandos, una reacción estilo forunculosis alrededor del implante, por lo que decidimos, en este caso, retirar el mismo. En este caso tenemos 1 año y tenemos 2 años de evolución postquirúrgica de este paciente con osteomielitis crónica, que no solo consolidó la osteotomía, se resolvió la osteomielitis crónica, sino que el tratamiento fue básicamente sencillo, asociado al rápido diagnóstico y la rápida instauración de. Bien, ahí tenemos el paciente al momento de alta clínica, con una evolución esperada. Bien,
Cuando hablábamos de presencia de infecciones de tejidos blandos asociadas a biofilm en implantes sin presencia de osteomielitis crónica, podemos mostrar un caso de un paciente con una TTA porosa que presentaba una fístula en la zona de la placa y podemos visualizar en la misma la eliminación completa de la fístula y todo el tejido blando que está asociado a la misma. Ahí podemos ver el implante que probablemente esté invadido por el biofilm. Tomamos una muestra tanto por hisopado como con la incorporación de uno de los tornillos al medio de transporte y podemos ver en las imágenes postquirúrgicas que no hay ningún signo de osteomielitis crónica relevante, por lo tanto, esto lo asociamos directamente con una infección de tejidos blandos asociada a un biofilm, pero que no fue suficiente como para generar una osteomielitis crónica. Retirando el implante, tomando una muestra para cultivo y realizando una antibiótico-terapia asociada a la sensibilidad del microorganismo, se resuelve sin problemas. Bien, no siempre las complicaciones de este tipo se manejan fácilmente, pero sí la mayoría se pueden resolver haciendo un rápido diagnóstico e instauración del tratamiento. Pero hay casos en los cuales la osteomielitis está profundamente arraigada en el hueso y lleva mucho tiempo en el mismo y es mucho más compleja de tratar, por lo tanto debemos recurrir a otros métodos complementarios en la administración de antibióticos, como son los carriers de antibióticos al sitio de la lesión. La incorporación de antibióticos juntamente con el polimetilmetacrilato genera concentraciones locales superiores a 200 veces la administración sistémica. Se obtienen concentraciones hasta 80 días post implantación de las perlas o del cemento con el antibiótico, y no se registran efectos tóxicos sistémicos. Esto es especialmente importante o interesante, dado que en algunos cultivos la sensibilidad está solamente restringida, por ejemplo, a aminoglucósidos. Los aminoglucósidos no pueden administrarse por 30 días por las razones que todos conocemos. Entonces, una buena opción es incorporar el aminoglucósido en este sistema de eliminación local de antibióticos. Los antibióticos comúnmente incorporados al polimetilmetacrilato para esta finalidad son la gentamicina, la vancomicina, la ciprofloxacina, la cefazolina, la enrofloxacina, la clindamicina y la tobramicina. Básicamente se compra el cemento estéril sin antibiótico, porque el que viene con antibiótico posee una concentración del mismo que es solamente profiláctica, por lo tanto, esta concentración no es efectiva para la terapéutica, entonces, y además es más costoso, se compra sin antibiótico y se incorpora el cemento y se incorpora el antibiótico, al cemento. Con eso se realiza una serie de perlas que se incorporan a una sutura no absorbible y se colocan en el sitio de la lesión. En este caso, podemos ver un paciente con una osteomielitis crónica asociada a una TPLO, en el que le incorporamos perlas de polimetilmetacrilato. En muchas oportunidades, estas perlas deben ser retiradas porque al finalizar el tiempo en el que eliminan el antibiótico, pueden colonizarse con un biofilm y generar un cuerpo extraño y una fístula. Entonces, en general, si las perlas están colocadas superficialmente, se indica el retiro de las mismas al finalizar el periodo de eliminación del antibiótico. Como ejemplo acá podemos ver, tenemos un perro macho de 3 años que había sido tratado por una fractura de alto strain con un clavo intramedular, el cual no conocemos mayores
mayor información clínica porque no la recibimos, pero nosotros lo recibimos fundamentalmente con una osteomielitis crónica y una anquilosis del carpo. Estas eran las imágenes iniciales que en realidad fueron proporcionadas por el propietario, pero al momento de recibir al paciente, nosotros encontramos un paciente con una gran tumefacción en la zona del antebrazo, una fístula asociada a un procedimiento quirúrgico y una gran anquilosis de la articulación del carpo, producto de la permanencia del clavo intramedular en el radio, cosa que sabemos todos que están contraindicados. Bien, fístula asociada a procedimiento quirúrgico es sospecha clínica relevante de osteomielitis crónica. Cuando tomamos la radiografía encontramos dos problemas. Una gran osteomielitis crónica con signos clásicos asociados a la misma, y una falta de consolidación, lo que normalmente llamamos una pseudoartrosis infectada o una no unión infectada. Dijimos que la combinación de ambas situaciones clínicas representa un gran desafío, porque el desafío principal está dado en la consolidación de la no unión y la erradicación de la osteomielitis crónica. Bien, en el cultivo encontramos, bueno, en la citología encontramos básicamente gran cantidad de microorganismos en forma de cocos y glóbulos blancos y eritrocitos, o sea, confirma la presencia de infección. En este caso, la radiología era elocuente, por lo tanto acá la histopatología no fue solicitada, sino simplemente una citología. Y la presencia de un estafilococo con una sensibilidad a cefalosporina de primera generación, con bastante suerte respecto de la sensibilidad. Comenzamos el tratamiento con cefalexina a dosis de 20 miligramos kilo cada 12 horas durante 60 días con control de la función renal dada la nefrotoxicidad de la cefalexina, de las cefalosporinas, y le implantamos perlas de polimetilmetacrilato con cefalotina para incrementar la concentración local de la cefalosporina en el sitio. El gran desafío en este caso estaba dado en la forma de fijación, la utilización de un fijador externo que hubiese sido ideal porque se mantiene alejado del foco de la complicación, no era una opción válida, dado que, como pueden ver, la calidad del hueso y la interfase hueso-fijador hacía que la viabilidad de ese fijador externo no estuviese garantizada, y necesitábamos una estabilidad muy prolongada en el tiempo para lograr la consolidación. Por lo tanto, decidimos colocar una placa LSP en conjunto con una colocación de las perlas con metilmetacrilato e injerto de hueso esponjoso. 20 días después de la cirugía podemos ver que los signos de infección van mejorando, la consolidación todavía no se evidencia. A los 45 días ya tenemos una franca mejoría respecto de la consolidación, y algunos signos que empiezan a mostrar consolidación del radio. A los 90 días encontramos una consolidación completa, sin signos relacionados a la infección, por lo tanto decidimos dar el alta quirúrgica al paciente. 4 años después de la cirugía el paciente concurre para retirar las perlas, en este caso las perlas no fueron retiradas, porque en general muchas veces las perlas suelen comprimir las zonas donde hay poco tejido blando interpuesto y exponerse, este era el caso, así que decidimos hacer el retiro de todas las perlas que estaban al alcance de ser removidas, y la placa. Y 4 años después de la cirugía logramos el retiro de casi todas las perlas, algunas eran imposibles ya que estaban involucradas en una gran fibrosis de tejido blando y no generaban complicaciones, y en este caso podemos ver una consolidación completa con ausencia de todo signo de osteomielitis crónica. Bien, en este caso
más complejo, requiere la incorporación de otros métodos terapéuticos que aseguren la mejora. Acá podemos ver otro paciente con osteomielitis crónica con incorporación de perlas de polimetilmetacrilato, un paciente que tenía un cuerpo sostenedor, que podemos ver acá, de alguna cirugía anterior. Este perro había tenido varias revisiones quirúrgicas con distintos métodos intentando lograr una artrodesis de tarso, y un fragmento metálico generaba una infección recurrente que se manifestaba o evidenciaba con una fístula. Bien, acá podemos ver distintos de los estadios clínicos de este paciente, donde se puede evidenciar el mismo cuerpo sostenedor asociado al sitio de la fístula. La sensibilidad del microorganismo estaba dado por un Enterobacter, y la complejidad del tratamiento venía de la mano de la sensibilidad de ese Enterobacter solo a imipenem. Ustedes saben que el imipenem solo se puede administrar por vía endovenosa y requiere para tratamientos muy prolongados la colocación de una vía central. En este caso no era clínicamente aplicable, por lo que decidimos utilizar un antibiótico que presentaba una sensibilidad intermedia a una SIM de 2 microgramos por mililitro, que era la ciprofloxacina, que en este caso usamos de la familia la enrofloxacina, a 10 miligramos kilo cada 12 horas, pero incorporamos perlas de metilmetacrilato asociadas a meropenem. Estas perlas nos aseguraban que el antibiótico que presentaba mejor sensibilidad iba a generar una muy buena concentración local, y que la administración sistémica asociada al antibiótico con sensibilidad intermedia, ambas cosas, bueno, nos asegurarán el éxito del tratamiento. Ahí tenemos la incorporación de las perlas colocadas con el polimetilmetacrilato, 7 días después de la cirugía, podemos ver el paciente con una mejora en la claudicación, y 30 días después de la cirugía vemos que la fístula está completamente resuelta, y ahí podemos verlo a los 3 meses de evolución. Bien. En general, como sucede en estos casos, la compresión que generan sobre las zonas de presión con poco tejido blando pueden predisponer a lesiones que expongan las perlas. En este caso hicimos el retiro de las perlas, y podemos ver al paciente al momento de la alta quirúrgica haciendo gala del uso de su artrodesis consolidada y con ausencia de infección. Vamos a darle un minuto para que haga una demostración de buceo, y terminando con esta inusual práctica en este paciente, vamos dando final a la conferencia, con las conclusiones finales. Básicamente, como conclusión, podemos decir que muchas infecciones requieren tratamiento, requiere tratamiento solo sistémico, tratadas a tiempo, se resuelven sin mayores gestos quirúrgicos, que el tratamiento asociado a la incorporación de perlas con metilmetacrilato puede mejorar en el caso de pacientes con osteomielitis más severas, y que la combinación de infección con ausencia de consolidación exigen la incorporación de básicamente protocolos de tratamiento conjuntos para asegurar la resolución de ambas complicaciones. Bien, les agradezco a todos por la presencia, espero haya sido de utilidad la conferencia, y quedo a disposición de alguna consulta por mail si es que los organizadores así lo consideran, teniendo en cuenta que, bueno, esperemos que en este tiempo hayamos
abordado la totalidad de los temas. Muchísimas gracias.